Vamos a repasar un poquito una cosa. Bueno, eh, a ver, si nosotros volvemos a donde teníamos, donde estábamos escribiendo, entonces acá, naturalmente esto no puede ser seno hiperbólico, esto sería seno hiperbólico dividido i, porque el seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Eso qué significa? Si yo subo esta i, la subo como positivo, esto me quedaría como i por el seno hiperbólico de alfa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. O sea que esto va a quedar acá como i seno hiperbólico de alfa y acá también i seno hiperbólico de alfa. Bueno, muy bien. Ahora, dame un segundo. Yo reviso algo por acá en mis notas. A ver. Esto sería esta por esta, más esta por esta. Segundo, estoy revisando que no me falte ningún signo. Acá me falta un signo. Esto sería menos i, porque este desde acá es menos i seno hiperbólico de alfa. Muy bien, entonces así queda la transformación en términos hiperbólicos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, entonces yo puedo escribir esta transformación en términos hiperbólicos de esta forma. Simplemente una matriz reducida 2 por 2 coseno hiperbólico de alfa y por el seno hiperbólico de alfa menos i seno hiperbólico de alfa coseno hiperbólico de alfa. Esto es c por t por x3, o sea que esto me queda como coseno, sería ct prima, por ejemplo, x3 prima, entonces me quedaría ct prima igual a coseno hiperbólico de alfa que multiplica c por t más i, ¿cierto? Que multiplica el seno hiperbólico de alfa por x3, ¿cierto? Bueno, muy bien, esta sería la ecuación 1 de la transformación. Me queda x3' igual a menos i seno hiperbólico de alfa c por t más coseno hiperbólico de alfa por x3. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá yo esto lo puedo redefinir de esta forma como x3, ¿cierto? Igual a seno hiperbólico de alfa menos seno hiperbólico de alfa que multiplica a i c por t más coseno hiperbólico de alfa por x3. Esto lo puedo unir yo como x sub 0, entonces me quedaría como x3' igual a menos seno
hiperbólico de alfa, ¿cierto? Que multiplica a x sub 0 más coseno hiperbólico de alfa por x sub 3. Bueno, muy bien. Entonces esta ya tiene pinta de transformación de Lorentz, ¿sí o no? Pero no tan rápido. Muy bien. Entonces ahora vamos a fijarnos en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1, esta ecuación un poquito más complicada, pero no tanto. Entonces tenemos CT' igual a, nos queda CT' igual a coseno hiperbólico de alfa que multiplica C por T más I que multiplica a el seno hiperbólico de alfa por x3 y lo que yo voy a hacer acá es que voy a dividir podría multiplicar todo por menos I, ¿cierto? Y acá entonces me quedaría menos I por I, esto es 1 y multiplico todo por menos 1 y me quedaría entonces I CT', ¿cierto? Igual a coseno hiperbólico de alfa que multiplica a ICT menos seno hiperbólico de alfa por x3, ¿cierto? Y entonces esto básicamente acá sería x sub 0 y acá queda como x sub 0 prima y obtengo esta ecuación de transformación x sub 0 prima igual a coseno hiperbólico de alfa por x sub 0 menos seno hiperbólico de alfa por x3. Entonces digamos que esta sería como la ecuación 4 y esta sería la ecuación 5. Entonces escribimos 4 y 5 de forma matricial. Este lo estoy haciendo todo porque este es un ejercicio que, o sea, no es tan, eh, no es tan, o sea, no es difícil. Lo que pasa es que, digamos que tiene que, no sé cuáles son las palabras que debo utilizar, estoy traumatizado ya, ya no soy capaz ni de hablar. A ver, porque ya últimamente cualquier cosa que dice uno es un problema. Pues no con ustedes, pero Es ¿cuál tedioso, sería la... profe. ¿Cómo? Tedioso, porque es largo, el procedimiento es largo de hacer No, y requiere. no es que sea largo, sino que yo diría que si ustedes de pronto me lo permiten, con la experiencia que tienen ustedes y la forma como han sido educados, ustedes lo que hacen, o sea, ustedes saben hacer algo, ¿cierto? Pero si no está claro el paso a paso que tienen que seguir, tienen problemas. ¿Sí me entiende, Omar? Sí, profe. Tiene que estar claro paso por paso, y típicamente tienen que tener una plantilla donde mirar. Si no hay una plantilla donde mirar, entonces se van a comenzar a enredar. Y este tipo de problemas requieren que ustedes puedan integrar diferentes aspectos de las matemáticas para poder llegar a un resultado. Es decir, no es un problema de plantilla, ¿cierto? Es un problema de cognición, es un problema cognitivo. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes llegan hasta acá, yo le pregunto a usted, Omar, usted es una persona que
le gusta escudriñar y saber de dónde vienen las cosas. Yo le llego hasta acá a usted y ahí, ¿qué hace usted? ¿Cómo hacemos para demostrar que esto son unas transformaciones de Lorentz? ¿Usted qué haría? Pedro Jefferson, a ver, o las otras personas también, pero ¿cómo procedemos acá? Y ahí es donde yo digo que es la capacidad de aprender a aprender, ¿cierto? La recursividad que yo diría que falta para poder llegar a una solución de este tipo de problemas. Entonces, ¿ustedes qué harían? Quiero, por favor, que demuestren que yo estoy equivocado. ¿Qué se haría? Jefferson, Señor, ¿qué haría usted ahí? ¿Cómo relaciona esto con una transformación de Lorentz? Entonces, no es tan directo relacionar esto con una transformación de Lorentz, ¿sí o no? no, pues así de simple vista, no, porque digamos ni siquiera vemos los factores de escala. Entonces, pero por ejemplo, listo, entonces muy bien. Yo tengo una vaina como de este estilo. El factor de Lorentz. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando ven el factor de Lorentz? ¿Cierto? Ya se me preguntó, ¿qué espera que el profe y nosotros le digamos? Yo, el factor de Lorentz ahí, ¿qué se me puede ocurrir a mi profe? ¿Ah? Ajá, tengo el factor de Lorentz. Pero Omar, usted está relacionando estas dos ecuaciones con el factor de Lorentz. Chico, pues, hiperbólicas y esa vaina que hay ahí. Por, porque se pueden escribir los senos y cosenos en términos de raíces. Cuando hacemos, o sea, lo único así que se me viene hacia la mente es cuando hace las sustituciones cuando se hacen las sustituciones, que se toma como uno sobre raíz, que se puede escribir como, ¿no? Así como, Pues podría, o sea, podría ser una cosa así, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces, pero para eso tiene que echar mano uno, digamos, de algunas herramientas de las hiperbólicas. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a mirar una cosa. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, ¿cuánto es que es? uno. Muy bien. Vamos a reemplazar teta por alfa. Listo. Entonces, teta igual a I por alfa. O sea, que queda que seno al cuadrado de I alfa más coseno al cuadrado de I alfa. Esto sería igual a I por el seno hiperbólico de alfa al cuadrado más el coseno hiperbólico de alfa al cuadrado igual a 1. Entonces, esta parte de acá es el seno hiperbólico al cuadrado de alfa, pero con signo menos.
y esto sería el coseno hiperbólico al cuadrado de alfa. Entonces de acá nosotros podemos obtener una relación importante. Obtenemos que el coseno hiperbólico al cuadrado de alfa menos el seno hiperbólico al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿sí o no? ¿Vamos bien o qué? Sí, profe. Dividimos la ecuación 1 por, o más bien entre, coseno hiperbólico al cuadrado de alfa. Listo. Entonces tenemos que coseno hiperbólico al cuadrado de alfa sobre coseno hiperbólico al cuadrado de alfa menos seno hiperbólico al cuadrado de alfa sobre coseno hiperbólico al cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado de alfa y esto es igual a secante hiperbólica al cuadrado de alfa, ¿sí o no? Sí, profe. Esto es igual a la tangente Hiperbólica. hiperbólica al cuadrado de alfa y esto es igual a ¿quién? ¿Está seguro? Omar, ¿seguro? Claro, profe. No, claro que es uno. ¿Cómo va a decirme que no es uno? ¿Ah? ¿Ah? Y usted se deja confundir ahí como así, no, No, hermano. porque yo estaba así como que no hay algún complejo. Y no, pero es la misma vaina. Yo como que. ¿eh? No, no, no. Usted no podía ir a ¿Quién quiere ser millonario? Embalada por ahí, hermano. Porque esa es la que Mario Lacerna hacía siempre. ¿Estás seguro? Última palabra. Entonces, esta es otra identidad hiperbólica. ¿Sí o no? Voy a volver al factor de Lorentz. Entonces, pues yo les digo que este tipo de ejercicios, digamos, requiere una pericia adicional que yo veo que ustedes apenas están aprendiendo a desarrollar, ¿cierto? Y que yo quisiera que la desarrolláramos durante el curso de electrodinámica clásica, ¿cierto? Entonces, eh, pero, digamos que eso toma un tiempo. Entonces yo dije, bueno, coloquemos este ejercicio, pero entonces lo hacemos todo en clase para que ellos vean cómo se hace. Entonces acá en gamma, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer beta igual a la tangente hiperbólica de alfa, ¿listo? Y esto queda como 1 sobre la raíz de ¿quién? De la Secante secante. cuadrado. Exactamente. O sea que gamma, el factor de Lorentz no es otra cosa que 1 sobre la secante hiperbólica, o sea que el factor de Lorentz es la coseno hiperbólica de alfa, ¿sí o no? Claro, profe. Donde tangente hiperbólico de alfa, entonces es igual a beta, que es igual a la velocidad v sobre la velocidad de la luz. Por lo tanto, yo también, digamos, es lícito acá simplemente decir que eh, este término alfa es igual a la tangente hiperbólica inversa de la velocidad sobre la velocidad de la luz. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Pero ya sabemos quién es el coseno hiperbólico, ¿cierto? Entonces acá, este coseno hiperbólico es gamma, ¿cierto? Y acá coseno hiperbólico es gamma. Muy bien. Este es el pasito, este es el paso que
digamos, a uno le podría como complicar la llegada a la, a la transformación de Lorentz. El resto de los pasos son realmente reemplazar y ya, ¿sí o no? Entonces, no, yo digamos, no le veo, la verdad, pues mucho inconveniente. El resto de los pasos, a este paso, sí. ¿Cierto? Entonces, acá, ¿qué puedo decir yo? Que el seno hiperbólico al cuadrado de alfa, entonces sería igual a ¿quién? A coseno hiperbólico al cuadrado de alfa menos uno, ¿cierto? O sea que esto es ¿quién? Esto es gamma al cuadrado menos uno. O sea que esto es igual a uno sobre uno menos beta al cuadrado menos uno. O sea que esto es uno menos beta al cuadrado sobre uno menos beta al cuadrado. Y que al final, Se cancela este con este. ¿Sí o no, Omar? sí, al final queda el factor de Lorentz por el beta, ¿no? Última palabra. Sí, profe. Bueno, muy Ahí bien. es donde aparece, ¿sí ve? Que ahí queda uno menos beta al cuadrado y luego cuando saca la raíz le queda el factor de Lorentz por el beta. Que eso es lo que nosotros necesitamos para la premultiplicación con el tiempo, ¿cierto? O Mm, con el espacio, dependiendo de dónde estemos. Entonces, y acá, entonces, este seno Beta al hiperbólico. cuadrado, profe. No, porque saqué raíz, Omar. ¿Qué pasa ahí, hermano? Abajo, profe. Abajo, profe. Ah, ya, ahí sí. Entonces, seno hiperbólico de alfa, ¿cómo Porque me ahí no le queda? salía el factor de Lorentz. Claro, el factor de Lorentz, pero ¿para qué lo escribe así? Pues Ya lo escribo así, Omar, calma. ya, ¿Sí o no? claro. Entonces, y si yo, por ejemplo, viniera a la representación matricial, entonces acá, dicen pues, ¿eso cómo me queda? Me Factor queda de- gamma. Ajá. Esta me queda I que multiplica gamma por beta y esta menos I que multiplica gamma por beta. Esta me queda como gamma. Y si ustedes hacen el respectivo cambio variable acá en C por T, ustedes se van a dar cuenta que esto es una transformación de Lorentz. No, y como vemos es el mismo, la misma lambda mayúscula, ¿no? La misma transformada de Lorentz. Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la lambda mayúscula no tiene el I en otro lado. Esa es la diferencia, ¿sí me entiende? Entonces, por eso yo acá divido por I, Omar. Y entonces acá, en este término, yo tengo acá, yo voy a tener gamma por beta, ¿cierto? Que es exactamente con lo que tenemos que terminar. Y ahora ahí Y en saca este otro factor. término también voy a tener acá gamma por beta. Ya con esto ustedes ya pueden terminar el trabajo. Y demostrar que entonces esto debe de converger a una transformación de Lorentz, como la que tenemos acá. Listo. De hecho, la derivación original de la transformación de Lorentz, ¿cierto? La obtención original de la transformación de Lorentz es con esos números complejos. Ese sería un buen ejercicio. Lo que pasa es que ya si se los hubiera puesto, eso sería demasiado, pues, contagio, ¿cierto? Porque ese problema siempre es larguito. Pero de pronto lo podemos hacer en clase como para nosotros saber de dónde es que vino la transformación de Lorentz. Entonces ahora vamos a seguir con la invarianza de la ecuación de onda ante la transformación de Lorentz. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, no te olvides que en el problema pasado faltó lo de la No, Dilatación del dilatación tiempo. del tiempo. no se me olvida. Eso es lo último que voy a hacer. Si no lo alcanzo a hacer ahora, entonces lo hago mañana a primera hora, listo. Listo, profe. Porque es que voy a construir una logística experimental para hacerles una demostración de la dilatación del tiempo. Es una logística experimental que es muy conocida del experimento de Morrison, pero igual, digamos que quisiera tomarme el tiempo. Continuemos con esta por el momento. Entonces, esto,
o sea, si yo tengo una ecuación de onda, ustedes esto lo pueden extender a 3 dimensiones facilito, ¿sí o no? Entonces, esta es la ecuación de onda que nosotros hemos, de hecho, en un taller nosotros practicamos bastante con la ecuación de onda para poder obtener la ecuación de onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, invarianza de la ecuación de onda ante la transformación de Lorentz. Hay que demostrar que este tipo de ecuaciones son invariantes ante una transformación de Lorentz. Entonces eso es importante. De hecho, Lorentz trabajó mucho con ondas electromagnéticas. Si ustedes recordarán, nosotros en clase demostramos que el gauge para potenciales dependientes del tiempo en la teoría electromagnética se llama el gauge de Lorentz, ¿cierto? Profe, una Dime. pregunta. Sí, dime, Omar. ¿Por qué cuando usted escribe las transformadas de Lorentz las escribe con lambda y no las escribe con L? ¿Con qué? ¿Con qué? Con L. Porque se supone que las de lambda son las que hizo Poincaré, ¿no? Pues no, no sé, o sea, eso debe ser, o sea, anotación de algunos textos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo he visto las notaciones con L, pero con los La textos de pregunta es teoría ¿por de qué hablamos campos de, que yo he por qué hablamos trabajado, de transformaciones de Lorentz? ¿cómo? ¿Por qué hablamos de transformaciones de Lorentz? Si Poincaré fue el que las terminó arreglando al final para que cuadraran. ¿Por qué no se dicen Lorentz Poincaré o una vaina así? ¿Mm? Hombre, yo no sabría, Omar. Eso sería una pregunta para una persona especialista en esto, no para mí, ¿cierto? Entonces, o sea, yo utilizo mucho las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Porque yo trabajo mucho con teoría de grupos. Entonces, pero, a ver, yo pienso, yo podría especular, ¿cierto? Yo diría que la transformación de Lorentz sí se la debemos a Lorentz, ¿cierto? Lo que yo diría es que el grupo de Lorentz de pronto lo formalizó Poincaré, ¿cierto? Pero habría que consultar con una persona que sea experta en el tema. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, porque de todas formas también hay grupo de Lorentz y grupo de Poincaré por separado, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo no sabría bien. Y ahí es Pero donde yo, yo no sabría nada, porque yo de teoría de grupos no sé nada. no, pero todo esto es teoría de grupos, ¿cierto? Lo que pasa es que el hecho de que nosotros no la formalicemos y no digamos que es teoría de grupos no significa que no lo sé. ¿Sí me entiende, hombre? El Entonces único son dos. grupo que conoce a Amarillo es este, en el que estamos aquí estudiando, bros. Total. Posiblemente, pero después van a tener que conocer algo de teoría de grupos. Eso es muy importante para los físicos, inclusive para los físicos experimentales, ¿cierto? O sea, la teoría de grupos sí es física teórica, pero desde la perspectiva de la física experimental también se puede beneficiar uno mucho sabiendo teoría de grupos. Muchísimo. Pues, típicamente los experimentales tienen un teórico por ahí, pero pues yo conozco experimentales que saben teoría de grupos. Pero vamos a ver una cosa, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que hay que hacer acá es básicamente decir, listo, tengo un laplaciano, que es la segunda derivada con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a y, más la segunda derivada con respecto a z. Listo, muy bien.
¿Qué hay que hacer acá? Bueno, básicamente lo que hay que hacer acá es yo decir primero que todo, bueno, y naturalmente tengo yo también que evaluar una segunda derivada con respecto al tiempo, pues. Eh, si yo quisiera sospechar algo, yo sospecharía que esta ecuación de onda que yo tengo acá sí es invariante ante las transformaciones de Lorentz. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? Bueno, de hecho nosotros cuando vimos teoría clásica de campos, nosotros ya explicamos por qué, pero podemos, digamos, elaborar un poquito más. Porque las derivadas tratan tanto el tiempo como el espacio en la misma medida. Es decir, hay doble derivada para espacio y para tiempo. Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente acá. Yo podría decir que si yo defino d sub mu como la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, ¿cierto? Derivada con respecto a I, C, T, ¿cierto? Para que esto sea consistente con el formalismo cuadrivectorial, pues acá d super mu sería derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Entonces acá naturalmente el complejo conjugado. Esto sería, no, el complejo conjugado no, perdón. Derivada de ICT. Y entonces cuando yo hago el producto entre estas dos, el producto de Einstein, entonces me quedaría esta de acá, producto punto con esta de acá. Profe, profe, los signos, profe, en el ¿Cómo? espacio, los signos en el espacio, ¿Qué? los signos en las derivadas espaciales. No está bien, es que eso depende de la métrica, Omar. ¿Sí me entiende? Por eso fue que usted agarró la métrica ya con el menos uno, en vez de con el, bueno, pero es que el menos uno queda en el tiempo, ¿no? Exactamente, o sea, pero usted puede hacer menos uno, 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 o O puede hacer uno, uno, menos uno, uno menos menos. uno, menos uno, eso no importa. Sí, sí, sí. Porque usted, por ejemplo, puede simplemente cambiar la métrica en una transformación de Lorentz, ¿sí me entiende? Sí, profe, sí. Entonces, acá, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría como segunda derivada con respecto a X, segunda derivada con respecto a Y, segunda derivada con respecto a Z, menos uno sobre C al cuadrado, segunda derivada con respecto a T, ¿cierto? Entonces, ahora, así yo puedo escribir en términos de una derivada covariante esta ecuación. Entonces, esta ecuación de acá, yo la puedo escribir como d sub mu, d super mu, ¿cierto? Actuando sobre sí que depende de x mu igual a cero. Entonces, digamos, yo sospecho que esta ecuación de acá es invariante ante una transformación de Lorentz. Eso es lo que yo sospecho.
¿cierto? Digamos que esa es una sospecha que está basada, ¿cierto? En una racionalización, ¿cierto? Entonces yo estoy racionalizando algo, pero yo no tengo evidencia, o por lo menos no he analizado evidencia hasta el momento que me permita asumir que acá posiblemente vaya a haber una invarianza ante lones. Eso es lo que yo sospecho que sí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, entonces hay otra ecuación que de hecho nosotros habíamos, cuando estábamos en la parte de teoría clásica de campo, entonces era una teoría clásica de campo para la ecuación de Schrödinger. El innombrable, profe. Sí, pues uno lo dice más o menos como en inglés, porque en alemán sería Schrödinger, pero y en austriaco, y hay gente que dice, no, hay que decirlo en austriaco, pero pues tendría que ser un austriaco, haber nacido austriaco para no poder decir eso. Y yo no austriaco. Entonces, ese es el problema. Yo podría decir que la teoría clásica de campo para la ecuación de Schrödinger es una ecuación clásica. Listo, entonces sería como algo así. Y esto sería IH barra, que multiplica a phi sub t por phi asterisco menos phi asterisco, phi sub t asterisco por phi, ¿cierto? Más h barra al cuadrado sobre m por la magnitud del gradiente de phi al cuadrado, ¿cierto? Acá de este lagrangiano nosotros vemos de una que eso no es invariante ante la transformación de Lorentz, ¿sí o no? Porque usted no puede expresar eso en una derivada covariante, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de una vemos que esto no es invariante ante la transformación de Lorentz, pero nos falta el término del potencial. Entonces acá tendríamos más V de R que multiplica a la magnitud de phi al cuadrado. Entonces, este es el lagrangiano para la ecuación de Schrödinger. Esto es una teoría clásica de campo. Y si nosotros aplicamos Euler-Lagrange, aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, que serían Una derivada parcial, derivada de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a phi menos una derivada temporal. d sub, sería, no, pero sería acá d sub mu de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub mu de phi igual a cero. Y recuerden que esto tiene que ir en pares, o sea que también hay que derivar y nos va a dar la misma ecuación de movimiento. Porque esto es una teoría de campo compleja. Muy bien. Listo. Fantástico. Entonces, obteniendo, ¿qué obtenemos? Obteniendo IH barra derivada
del campo phi de RT con respecto al tiempo igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar de phi de RT más v de R por phi de RT. Bueno, entonces lo que uno se tiene que preguntar primero es si el potencial es invariante ante Lorentz o no, ¿cierto? Entonces, y si es el potencial de Coulomb, nosotros sabemos que sí. ¿Sí o no? Bueno, segunda cosa. Segundo punto. ¿Será esta ecuación si el potencial es invariante ante la transformación de Lorentz? ¿Será esta ecuación de Schrödinger invariante ante la transformación de Lorentz o no? ¿Ustedes qué dicen? NO, ¿Por qué? porque tengo doble derivada en el espacio y una derivada en el tiempo, Exactamente. en el orden de las derivadas. Entonces, digamos que esta es una de las razones por las que la ecuación de Schrödinger no puede predecir fenómenos relativistas como por ejemplo el spin. Y entonces el spin hay que meterlo a la fuerza en una ecuación de Schrödinger. No nace naturalmente, ¿cierto? Pero esto tiene una solución, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? La solución es esta. Básicamente, si yo, por ejemplo, considero el caso estacionario, entonces phi de R, t es simplemente un campo psi de R por E a la menos I sobre H barra la energía por el tiempo. Y así entonces la ecuación de Schrödinger se convierte en, esto sería menos H barra al cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar más el potencial actuando sobre psi de R igual a la energía por psi de R. Esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esto es time independent Schrödinger equation. Listo. Y resulta que naturalmente esto como se origina de un problema dependiente del tiempo, esto sería time dependent Schrödinger equation. Entonces, la solución para que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo sea invariante ante la transformación de Lorentz es que esta energía de acá sea una energía relativista. Y en mecánica cuántica, estos son operadores, ¿cierto? Entonces, acá son operadores diferenciales, no operadores en el espacio de Hilbert, sino diferenciales. Por eso es que uno no debería estudiar de los libros como el Griffiths y eso, porque no hacen una distinción apropiada entre un espacio funcional y un espacio de Hilbert para vectores, ¿cierto? Entonces acá lo que yo tengo es que tendría m sub 0 c al cuadrado más p por c, pero entonces p sería un operador diferencial al cuadrado. Y digamos que del análisis funcional uno no está seguro cómo sacar la raíz de un operador, es el problema, ¿cierto? Pero para yo poder corregir, digamos, el inconveniente a que esto no sea invariante de la transformación de Lorentz, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es eh,
Lo que hay que hacer un segundo, chicos, es que hay que pensar como Poincaré, ¿cierto? Entonces, Imagínese, profe. Un poquito nada más. exactamente. Entonces, digamos que Poincaré y Dirac plantearon una solución innovadora a este problema y dijeron, pues, o sea, si nosotros ya sabemos que estas vainas pueden ser números complejos, pues no será que de alguna forma esto que hay adentro de esta raíz, para quitar una raíz de ahí de encima, no será que puede ser un cuadrado perfecto. Profe, una preguntita, ¿a usted le cuadran las unidades de esta ecuación? La de la energía. No, no me cuadran. Exacto, sí. Gracias. La próxima vez me puede decir que me equivoqué, Pedro, todo bien. Bueno, profe. No hay ningún profesor que le haya dado un paro cardíaco porque equivoque. Entonces, y yo no voy a ser el primero. Si me da es por tomar Coca-Cola por ahí unos 20 años, pero no por eso. A ver. Entonces les voy a contar brevemente la historia de estos chicos. Resulta que habían varios problemas en la literatura ya publicados que requerían de, de hecho requerían de una teoría relativista para la mecánica cuántica, ¿cierto? Y no había teoría, ¿cierto? Entonces todavía no había teoría. Entonces resulta que Paul Dirac, ¿cierto? Paul Dirac formuló una teoría relativista. Les iba a mandar el que no era, les iba a mandar el paper de la teoría del momento magnético del electrón. Y eso no es lo que nosotros queremos, ¿cierto? A ver. Ah, no, 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 sí, sí, sí. Esta es la teoría cuántica del electrón, la que publica acá Paul Dirac. Esta está bien. Entonces se las voy a mandar al grupo. Es que Paul Dirac tenía una forma muy particular de ponerle a los papers, que me imagino que lo podía hacer porque era él, ¿cierto? O sea, eso en esta época nadie admitiría que uno le pusiera un paper de esa forma. Entonces, él no admitía que hubiera una teoría por fuera de la que él estaba postulando. Entonces no le ponía una teoría, sino que ponía la teoría cuántica del electrón. Se llama ese paper que les mostré. Entonces, en ese paper, Paul Dirac, esto no es salirnos mucho del tema, chicos, porque de todas formas, aquí, digamos, todo esto está enmarcado en el contexto de las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Y aquí no estamos viendo, digamos, nada riguroso en términos de la mecánica cuántica. ¿Qué fue lo que hizo Paul Dirac? Lo que hizo Paul Dirac fue que él dijo lo siguiente, bueno, entonces, de hecho, deben de existir un conjunto de matrices, alfa y beta, donde alfa es una matriz vectorial, ¿cierto? Es decir, las componentes de esta matriz son vectores. Producto punto con P por C, lineal C, más una matriz beta por M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Y resulta que este es un cuadrado perfecto. Es decir, para cierta estructura de alfa y de beta, ese cuadrado perfecto va a coincidir con M sub 0 C al cuadrado más P por C todo al cuadrado, ¿cierto? Se llaman las matrices de Dirac. Alfa, beta, matrices de Dirac. Un segundo, chicos. Ya vengo. Voy a ir por un vaso. Bueno, de hecho, en mi supervaso de las matemáticas les quería mostrar
está ahí la ecuación de Dirac. Yo les he mostrado este vasito en algún momento. El de la dona. Sí, el de la dona. Entonces acá, a ver dónde aparece. Esa que está ahí, esa es la ecuación de Dirac. Dice I por gamma, donde gamma es una de las matrices de Dirac, de las matrices gamma de Dirac, por la derivada de psi igual a m por psi. Lo que pasa es que eso es una forma muy particular de escribir la ecuación de Dirac. Una vez nosotros tenemos estas matrices, nosotros podemos escribir la ecuación de Dirac en términos de derivadas covariantes. Eso pues sí no lo vamos a ver porque eso ya sería un curso de mecánica cuántica 3, ¿cierto? Entonces, y esa no es la idea, pero sí es bueno, digamos, uno ponerse en contexto, bueno, cuando una ecuación es invariante, ¿cierto? Ante Lorentz y cuando no, ¿cierto? Y en ese caso tenemos la ecuación de Dirac, ¿cierto? Que es la ecuación de la mecánica cuántica relativista. Listo. Es la ecuación con la que se analizan partículas. Nosotros en física de materiales también trabajamos con la ecuación de Dirac. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos cantidades espinoriales, eso sería, por ejemplo, cuando tenemos un material que sea esté topológicamente descrito en su estructura de bandas, por ejemplo, ¿cierto? Trabajamos también siempre que tengamos espinores, trabajamos con la ecuación de Dirac en materia condensada y hay varios casos importantes. Hay unos materiales que se llaman semimetales de Weyl. También trabajamos con la ecuación de Dirac los semimetales de Weyl. Entonces, digamos que la ecuación de Dirac no es exclusivamente mm, para la alta energía. Nosotros trabajamos con la ecuación de Dirac y con los espinores de Dirac también. En superconductividad también trabajamos con la ecuación de Dirac, por ejemplo, con algo que se llama el espinor de Nambu, ¿cierto? Entonces, los que conocen al compañero Ángel Moisés, Ángel está trabajando en ese tema, ¿cierto? Está trabajando con espinores de Nambu, por ejemplo. Entonces, hay varias áreas de la materia condensada donde nosotros podemos trabajar con la ecuación de Dirac. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para probar que algo es invariante entre la transformación de Lorentz? Bueno, entonces, primero que todo, si nosotros sabemos que las transformaciones de Lorentz, vamos a escribir las transformaciones de Lorentz levemente, ¿cierto? Y de esta forma, entonces nosotros podemos decir X' es igual a quién, a gamma, que multiplica a X menos V por T, ¿cierto? Muy bien. Entonces podemos volver acá, si ustedes no están seguros. Segurísimo, profe. A ver, de esta matriz, sobre todo de esta. Entonces de ahí nosotros podemos ver claramente, tenemos X menos V por T sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado, pues cierto. Entonces, ¿qué es gamma? Entonces, ¿eso qué implica? Esto implica que X' es una función de X y de T. ¿Cierto? Muy bien. Entonces podemos decir que la derivada con respecto a X' no es otra cosa que la derivada. eh, entonces, bueno, ahí tendríamos que hacer una regla de la cadena, ¿cierto? Entonces sería la derivada de X' con respecto a X, ¿cierto? Bueno, derivemos más bien así. Hagamos esta regla de la cadena porque lo que nosotros necesitamos es la derivada con respecto a X, ¿cierto? O sea que esto sería la derivada de X' con respecto a X por la derivada con respecto a X', ¿cierto? Más la derivada con respecto a... acá me faltó hacer una transformación inversa, pero entonces ahorita ya les explico este paso. Entonces, T' con respecto, acá sería con respecto a X por la derivada con respecto a T'. Listo, bueno, muy bien. Entonces,
eh, si yo hago la transformación inversa acá, eso es lo que les quería mostrar, entonces X quedaría como gamma que multiplica a X' más V por T', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces de acá yo puedo ver que X como tal, entonces X sería una función de X' y de T', ¿cierto? Entonces, bueno, eso debe estar ahí claro. Entonces, ahora, la derivada, por ejemplo, con respecto a Y, entonces esto sería la derivada de Y' con respecto a Y por la derivada con respecto a Y' más la derivada de T' con respecto a Y, ¿cierto? Por la derivada con respecto a T', ¿cierto? Bueno, muy bien. Para Z yo tendría derivada con respecto a Z igual a derivada de Z' con respecto a Z, ¿cierto? Que pues eso es fácil porque en todos los casos da gamma, ¿sí o no? Por la derivada con respecto a Z' más la derivada de T' con respecto a Z, ¿cierto? Por la derivada con respecto a T'. Listo, bueno, muy bien. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a considerar que la transformación en el tiempo simplemente depende de una coordenada. Esto no es ningún problema porque, por ejemplo, nosotros simplemente podríamos cambiar de sistema de coordenadas, lo podríamos hacer en coordenadas esféricas y ya, ¿cierto? Pero entonces, digamos por simplicidad, para poder demostrar el concepto de la invarianza de la ecuación de la transformación de Lorentz, les voy a decir que X' es igual a gamma que multiplica X menos V por T. Voy a decir que Y' es igual a Y, entonces de acá ustedes pueden ver qué derivadas son cero y qué no. Z' es igual a Z y podría decir que T' es simplemente igual a T. Como me estoy moviendo en X, esto sería menos V que multiplica X sobre C al cuadrado por gamma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver las derivadas que nos quedan acá. Entonces me quedaría la derivada de X' con respecto a X sería igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Pasemos por acá. ¿Cuál sería la derivada de T' con respecto a X? A partir de esta expresión que tengo acá. Esta es fácil, ¿cierto? Derivada de T' con respecto a X. Entonces sería como menos V, ¿cierto? Esto sería menos V dividido C al cuadrado por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ahora, la derivada, por ejemplo, de X', la derivada de X' con respecto a T, ¿cierto? Entonces, muy bien. Derivada de X' con respecto a T. Esa sale de acá, de este término, ¿cierto? Facilita. Simplemente es igual a menos V sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado. Muy bien. A ver qué más tenemos nosotros por acá que podamos calcular. Derivada de T' con respecto a ver, allá la tenemos, derivada de T', eh, con respecto a T.
Entonces, esto es 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Las otras derivadas básicamente que son 0, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos reemplazar y vamos a ver que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, reemplacemos en esta primero. Necesito que estén atentos porque esto es un enredo. Acá posiblemente nos vamos a equivocar. Estoy tratando de ser cauteloso, pero reemplazamos Copy pegue, profe. Copy pegue. en la ecuación 1. No es que eso no es lo que voy a hacer. D de X, entonces sería la derivada de X' con respecto a X por la derivada con respecto a X', más la derivada de T' con respecto a X por la derivada con respecto a T'. Y entonces, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me queda como esta primera? Entonces simplemente es gamma, porque vamos acá gamma por la derivada con respecto a X', y la derivada de T' con respecto a X es menos V sobre C al cuadrado por gamma, ¿cierto? Entonces tenemos que borrar ahí. Menos V sobre C al cuadrado por gamma por la derivada con respecto a T', ¿cierto? A partir de acá, entonces yo puedo hallar la segunda derivada, ¿cierto? Les digo, segunda derivada con respecto a X, pues ¿cómo me va a quedar? Bueno, básicamente yo diría, tengo que derivar, regálenme un segundo, sería la derivada, sería gamma por la derivada con respecto a X de la derivada con respecto a X', ¿cierto? Menos V sobre C al cuadrado por gamma por la derivada con respecto a X de la derivada con respecto a T'. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es mirar a ver cómo pueden reexpresar esta derivada de acá en términos de lo que había acá, ¿cierto? Estos términos que tenemos acá. Entonces nos queda gamma y acá entonces nos va a quedar derivada con respecto a X', perdón, derivada de X' con respecto a X por la derivada con respecto a X', más la derivada de T' con respecto a X por la derivada con respecto a T', ¿cierto? Esto actuando sobre la derivada con respecto a X' menos V sobre C al cuadrado por gamma, ¿cierto? Entonces acá por la derivada de X' con respecto a X por la derivada con respecto a X', ¿cierto? Más la derivada con respecto a T', de T' con respecto a X por la derivada con respecto a T', actuando sobre la derivada con respecto a T'. ¿Sí o no? Bueno, chicos, creo que hasta ahí no nos hemos equivocado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto ya sabemos que es gamma y esto ya sabemos que es menos V sobre C al cuadrado por gamma. O que esto me queda acá como gamma al cuadrado, ¿cierto? Por la segunda derivada. Esto sería la segunda derivada con respecto a X'. Y acá entonces me quedaría menos V perdón, menos V
sobre c al cuadrado por gamma al cuadrado, ¿cierto? Por la segunda derivada con respecto a t. A ver, esperen, yo reviso. Si pareciera que no hay nada como raro ahí. Entonces, este término de acá sería gamma y este término de acá sería menos. A ver, este término de acá sería menos miércoles. Estoy haciendo acá. Ah, no, sí, sí. Ahí voy bien. Menos v sobre c al cuadrado por gamma. Listo. Entonces acá me queda menos por más da menos. Sería menos v sobre c al cuadrado gamma, la derivada. Ah, ya sé por qué esto me estaba volviendo como raro. Claro, porque ahí había una cruzada, ¿no? En la del tiempo, profe. Exactamente. Yo sí iba a decir, Sí. ¿será que es que está trabajando con la otra del otro lado? Pero, vamos a ver para ver dónde termina. Por eso, Omar, por eso es que yo le digo que cuando se da uno cuenta que está equivocando, o sea, hay unas inconsistencias, ¿cierto? Sí. Y esto es inconsistente en términos de simetría. Una de las formas en las que uno se da cuenta cuando algo no está en física es por la simetría, porque hay cosas que no son permitidas por simetría, hay algunos aspectos de la estructura de un problema que no los permite la simetría, entonces uno más o menos se va dando cuenta. Entonces esto sería, ahora sí, Ah, porque segunda esas derivada. cruzadas se cancelan, ¿no? Claro, ahora No, se no, no, cancelan. no se deben de cancelar. Esto está admitido por simetría, porque vea, Una Omar, que acá también tengo un signo menos, menos. ¿sí o Claro. no? Sí, 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 sí. Entonces acá me queda menos v sobre c al cuadrado, ¿cierto? Por gamma al cuadrado. Entonces, hasta ahí vamos bien. Que multiplica, entonces ahora derivada con respecto a x', derivada con respecto a t', como las cruzadas son iguales, entonces me queda derivada de x' a t', ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿dónde copiemos? A ver, permítanme, yo cambio acá de color para que las cruzadas queden del mismo color. Listo, bueno, muy bien. Ahora, entonces me queda menos acá, ¿cierto? Y menos acá da más. Entonces me quedaría más v al cuadrado c a la 4, ¿cierto? Gamma al cuadrado, ahora sí, segunda derivada con respecto a t'. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto va a quedar de esta forma. Segunda derivada con respecto a Prima. x, perdón. Entonces me va a quedar como 1 sobre 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada, con respecto a x' menos 2v Mm, sobre c al cuadrado, que multiplica a 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada, con respecto a x', con respecto a t' más v al cuadrado sobre sorry. c a la 4, 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada, con respecto a t', ¿cierto? Muy bien, entonces esta es la segunda derivada transformada en Lorentz, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos faltaría, por ejemplo, la, nos faltaría eh, La derivada del tiempo. la derivada del tiempo. Exactamente. Nos faltaría la derivada del tiempo y entonces ahí sí podríamos verificar si la ecuación de onda es invariante entre la transformación de Lorentz. Entonces vamos a revisar donde teníamos la derivada del tiempo. Esta vaina está como raro. Yo no calculé la derivada del tiempo por acá en algún lado. No, me parece que solamente hizo las espaciales. Ah, bueno.
Listo. Entonces, pero pues podemos calcular la derivada con respecto al tiempo. Derivada temporal. Listo. Entonces acá tenemos derivada con respecto al tiempo igual a. Entonces sería la derivada de t' con respecto a t por la derivada con respecto a t', más la derivada de t' con respecto a x. Eh, pero un segundo, yo miro una cosa. Si yo tuviera, a ver, entonces t' con respecto al tiempo, entonces t' depende del otro t y depende de x' también, ¿cierto? Muy bien. Discúlpenme acá un momentico. Yo reviso una estructura por acá. Es donde tengo yo t. Entonces t' gamma t menos v por x sobre c al cuadrado. Bueno, muy bien. Ahora sí. Entonces la derivada con respecto al tiempo me quedaría igual a lo siguiente. Me quedaría igual a la derivada de t' con respecto a. No, pero es que hay algo que no me está dando, yo no sé por qué. La que es que estoy cogiendo una convención como no es. Un segundo, chicos. No, eso está bien. No, sí está bien así como yo la tenía. A ver, la derivada de x'. Entonces acá con respecto a t por la derivada con respecto a x', sí, más, entonces también dependería de t' la derivada de t' con respecto a t por la derivada con respecto a t', yo creo que sí. Entonces vamos a ver, entonces acá me quedaría como menos v sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado por la derivada con respecto a x', ¿cierto? Y la derivada de t' con respecto a t simplemente sería gamma. Aquí esto quedaría acá como gamma por la derivada con respecto a t'. Espera un segundo. Entonces esto sería t, que sería una función de x' y de t'. Sí, entonces si yo invierto acá, bueno, muy bien, listo, sí. Entonces, y de acá, entonces lo que yo necesito es saber cuánto vale la segunda derivada con respecto a t, ¿sí o no? Muy bien. Esto sería la derivada con respecto a t de esta vuelta de acá, de menos v, menos v por gamma, derivada con respecto a x', más gamma, derivada con respecto a t'. Listo, bueno, a ver cómo nos quedaría esta vuelta acá. Entonces, por acá, esto nos quedaría como menos v por gamma, por la segunda derivada con respecto a x' más gamma, por la segunda, por la derivada con respecto a t' por menos v por gamma, derivada con respecto a x', más gamma derivada con respecto a t', ¿cierto? Esto me queda acá como v al cuadrado sobre 1 menos beta al cuadrado por segunda derivada con respecto a x', ¿cierto? Bueno, muy bien. Las de t, entonces me quedaría gamma cuadrado, o sea que esto sería 1 sobre
1 menos beta cuadrado por la segunda derivada con respecto a t'. Y acá entonces me quedarían los productos cruzados, me quedaría entonces menos b por gamma cuadrado, ¿cierto? Y menos b por gamma cuadrado, o sea que esto sería menos 2 veces v sobre menos 2 veces v sobre 1 menos beta al cuadrado eh, por la segunda derivada con respecto a x' y con respecto a t'. Recuerden que esta segunda derivada hay que multiplicarla por 1 sobre c al cuadrado, ¿cierto? Para que no se les olvide ese factor. Entonces realmente lo que uno necesita es 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto a t, ¿cierto? Y entonces esto me quedaría como v al cuadrado sobre c al cuadrado que multiplica a 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada con respecto a x', ¿cierto? Muy bien. Más 1 sobre c al cuadrado, 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada con respecto a t', ¿cierto? Menos 2 veces por v. Ah, espérate un momentico, yo creo que yo metí la pata acá. Ah, no, 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 ahí vamos bien. 1 menos, sí, 1 menos beta cuadrado por c al cuadrado por la segunda derivada con respecto a x' y con respecto a t'. Entonces ahí tenemos este otro término que vamos a necesitar para demostrar la invarianza de la ecuación de onda ante la transformación de Lorentz. Listo. Bueno, listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo sigo creyendo que esas cruzadas se van a eliminar ahorita en algún lado. Pues, o sea, es que si usted no cree eso, o sea, independientemente, lo que uno crea no importa, primero que todo, ¿cierto? Pero, entonces yo diría, yo cambiaría la palabra creer por la palabra deducir. Yo deduzco o yo intuyo que se deben de cancelar en algún lado si ha de ser invariante entre la transformación de Lorentz, porque la ecuación de onda no puede quedar con derivadas cruzadas, ¿sí o no? Efectivamente. Exactamente. Entonces, digamos que la palabra creer no tiene mucho sentido ahí, Omar, ¿sí o no? Porque usted tiene una evidencia o tiene una intuición, no tiene por qué creer nada. Lo que no me Ah, gusta es que me parece que quedaron del mismo signo esas cruzadas. Pero eso es porque no, esa no segunda quedan del... derivada está precedida de un menos y es la que le va a Exactamente. cambiar el signo. Por eso el profe estaba como que, uy, como aquí me quedó menos y como que se acordó que tenía el menos ese por allá y dijo, no, 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 sí, vamos bien. Sí, exactamente. Yo estaba, porque yo voy calculando y voy mirando a ver qué es lo que está pasando por ahí alrededor, ¿cierto? Sí, profe, yo también iba así como que, bueno, ahora viene el menos y cuando el profe dice, espérate, como que yo, no, pero yo recuerdo que está acá, viene un precedido de un menos fuera de eso que el profe tiene ahí. Entonces ese menos es el que va a transformar a positivo este signo para que se cancele con el otro que está negativo allá. Exactamente. Eso es lo que sucedió. Tiene toda la razón, Omar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí tienen ustedes ya mucho camino recorrido, chicos, muchísimo. Mucho, pero mucho camino recorrido, la verdad.
Vamos a ver, yo miro cómo nos podemos acá como ayudar un poquito para los otros problemillas. Digamos que de todas formas para mañana nos va a quedar algo de relatividad, ¿cierto? Sí, igual nos van a quedar por ahí unos dos problemas. Que volvamos a la parte de la dilatación del tiempo, entonces nos quedaría ese problema, por ejemplo. Y yo diría también que nos debería de quedar el problema de la cinemática relativista, aunque nosotros, por ejemplo, la cinemática no relativista la trabajamos mucho en clase. ¿Cuál sería, digamos, cuál sería la diferencia acá con respecto a lo que nosotros trabajamos en clase y a lo que no? La diferencia acá sería, a ver, vamos a escribir la expresión, hagamos un poquito de cinemática relativista, solamente un poco y mañana lo terminamos, para hacer ahorita lo del efecto Compton. Cinemática relativista, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta parte de la cinemática relativista, lo que nosotros tenemos que demostrar es lo siguiente, ¿cierto? T1 sobre T0. Listo, entonces yo tengo que esto es 2 coseno al cuadrado de psi. Recuerden que teníamos en la parte de cinemática relativista, teníamos ahí varias definiciones importantes sobre los ángulos. Venga, yo miro a ver si encuentro por acá esas notas de clase. A ver, acá las tengo. La parte de la cinemática relativista, yo quiero acá que ustedes hagan ese gráfico. O sea, ese gráfico me importa mucho. Entonces ahí les comparto las notas de cinemática relativista que trabajamos junto con los chicos de Medellín. Eh, mm, Esto es algo que yo, digamos, asumo que ustedes ya vieron en su curso de Mecánica Clásica 2. Esa parte, bueno, de hecho en el de la 1, perdón, porque en el de la 2 sería más como cuerpo rígido, ángulos, rotaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, y nosotros podemos demostrar que esta expresión para cinemática relativista comparada con la expresión que está en el documento que les acabo de enviar, que nosotros demostramos en clase, esta es una expresión que va a contener unos factores de Lorentz. Entonces acá tenemos gamma más 1, ¿cierto? Menos gamma menos 1, ¿cierto? Muy bien. Que multiplica al coseno al cuadrado de sí, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa en el límite? Límite no relativista. Es lo que yo quiero que ustedes vean. Límite no relativista. Que en el límite no relativista, nosotros básicamente sabemos que gamma en el límite no relativista, esto sería el límite cuando beta tiende a cero, ¿cierto? De 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Y esto tiende a 1. Por lo tanto, nosotros tomamos el límite cuando gamma tiende a 1 y esto sería 2 coseno al cuadrado de psi dividido 1 más 1 que es 2 menos 0, ¿cierto? O sea que este límite es básicamente coseno al cuadrado de psi. Este es el límite no relativo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que ustedes vayan, digamos, pensando en esto? ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a un resultado acá? Primero que todo, tenemos que considerar la energía y el momentum relativista, ¿cierto? Entonces, la expresión relativista para el momentum
expresión relativista para el momento. Entonces, ¿cuál es? El momentum con su expresión relativista sería básicamente P igual a el factor de Lorentz por la masa por la velocidad. Listo. Muy bien. Ahora, la energía cinética, ¿cierto? La energía cinética, nosotros tenemos energía relativista. Como gamma por mc al cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? Esto sería igual a la energía cinética, ¿cierto? Más m por c al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Y eso simplemente pues es la energía. A ver, ¿qué más les puedo adelantar por acá? Porque es que lo otro es exactamente igual a lo que teníamos, ¿cierto? Eh, a ver, las coordenadas primadas, yo pienso. Entonces, en el centro de masas, yo creo que nosotros habíamos trabajado las primadas en el centro de masas, ¿cierto? En el centro de masas, entonces lo que nosotros habíamos hecho era que habíamos dicho que los momentos eh, eran básicamente los mismos. Entonces, a ver, yo tengo, por ejemplo, P1', esto sería igual a gamma 1', que multiplica a M1 por U1', ¿cierto? Y yo puedo expresar U1, permítanme en un segundo. Si U1, yo lo puedo expresar, esto sería gamma 1' por M1 por la velocidad de la luz por beta 1', ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que tengo C por M1 por beta 1' por gamma 1', ¿sí o no? Bueno, muy bien. A ver, vamos a hacer por acá. Entonces esto sería C por M1 que multiplica a beta 1' por 1 sobre la raíz de 1 menos beta 1' al cuadrado. O sea que esto es C por M1 que multiplica a la raíz de beta 1' cuadrado sobre 1 menos beta 1' cuadrado, ¿cierto? O sea que esto sería como C por M1. A ver, 1 menos beta 1' al cuadrado menos 1 más 2 beta 1' cuadrado. Beta 1' cuadrado, a ver.
Listo, entonces esto quedaría como 1 menos, segundo, yo pienso en algo. Si puedo organizar esto de otra forma. Hagamos esto. Más bien, acá lo que voy a hacer es que voy a sumar 1, voy a restar 1. Entonces queda beta 1 prima al cuadrado menos 1 más 1. ¿Cierto? Muy bien. Aquí esto queda menos 1 menos beta 1 prima cuadrado sobre 1 menos beta 1 prima cuadrado más 1 sobre 1 menos beta 1 prima cuadrado, ¿cierto? Y esto queda como C por M1 por la raíz de gamma 1 prima cuadrado menos 1, ¿cierto? Y por conservación del momento, esto es C por M2 por la raíz de gamma 2 prima al cuadrado menos 1. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una relación, por ejemplo, es una relación importante. Listo. Bueno, a ver qué más podemos decir nosotros por acá. Déjenme, yo pienso, entonces, a ver qué tendríamos que hacer. Necesitamos hallar una relación. Yo quisiera hallar una relación entre las gamas. ¿Cierto? Pues las velocidades serían iguales. Sí, entonces lo que yo podría decir acá, ya con esto ustedes, yo creo que podrían continuar hasta mañana, y entonces mañana podemos volver a mirar este problema. Entonces, acá yo podría decir entonces que P1 pues sería igual a M1 por gamma 1 por U1, ¿cierto? Pero como U1 es igual a U1 prima, entonces de acá yo podría reemplazar y esto me quedaría de la siguiente forma. Entonces M1 me quedaría C por, a ver, esto sería M1 por C por beta 1, pero es igual a 1 prima, segundo. Eso sería M1, ¿cierto? Por gamma 1 por 1 prima. Pero como las velocidades son iguales, entonces yo puedo expresar esto como M1 por gamma 1 prima que multiplica a C por beta 1 prima, ¿cierto? Muy bien. Y esto entonces me quedaría como M1 por C que multiplica a la raíz de gamma 1 prima cuadrado menos 1. Hay otra cosa que uno puede hacer y es la siguiente. Transformación del momento. Entonces acá nosotros podemos decir que P1 prima
es igual a gamma 2' por P1 menos, factoricemos acá más bien esto, menos U2' sobre C al cuadrado por E1. Entonces ustedes a partir de acá pueden elaborar las expresiones. Igual nosotros vamos, yo voy a llegar hasta cierto punto con esta expresión para que podamos, para que ustedes puedan entender este problema de la cinemática no relativista. Y entonces ustedes hacen la gráfica, ¿cierto? Hacen la gráfica para diferentes energías cinéticas iniciales durante la colisión. Ahí está la gráfica para 0.1 gigaelectronvolts, 1 gigaelectronvolts y 10 gigaelectronvolts. Listo. Entonces, pero pues mañana terminamos un poquito más este problema. Listo. Entonces, lo que pasa es que este problema es más largo, un poquito más largo, entonces de pronto nos coge mucho la tarde, para que no nos pasemos tanto de la hora. Bueno, muy bien. Tenemos el problema del efecto Compton. Entonces, básicamente que a lo que tenemos que llegar es como algo así. E', la energía de la dispersión es igual a la energía inicial que multiplica a 1 sobre, esto es súper fácil, a 1 sobre 1 más E sobre M sub 0 C al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de teta. Muy bien, entonces recuerden que en el scattering de Compton nosotros tenemos un fotón incidente. Entonces este es el fotón incidente. Y acá hay un electrón en reposo, ¿cierto? Entonces el electrón se recula y este se llama el electrón reculado, o en inglés recoil electron. Listo. Y acá tenemos un fotón dispersado y hay un ángulo de teta entre el fotón incidente y el fotón dispersado. Listo. Para yo poder analizar este proceso, este es un proceso relativista 100%. Necesito la teoría especial de la relatividad, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. Nosotros podemos hacer es que podemos escribir la conservación de la energía. Conservación de la energía. Muy bien, entonces escribimos. Energía. A ver. Energía del fotón incidente más la energía del electrón en reposo va a ser igual a la energía del fotón dispersado, ¿cierto? Más la energía del electrón reculado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar relatividad. Listo. Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar relatividad. Entonces, vamos a ver. La energía del electrón reculado, entonces yo la puedo expresar de la siguiente forma. Esto sería la expresión relativista. Esto sería C al cuadrado por P al cuadrado más M sub 0 al cuadrado por C a la 4. Listo. Y esto me va a quedar como la energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado, ¿cierto? Más la energía del electrón en reposo, que simplemente es M sub 0 por C al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Listo.
De acá, entonces, yo obtengo que C al cuadrado por P al cuadrado más M sub 0 al cuadrado por C a la 4. Entonces, esto es la energía del fotón inicial. Esto es H por la frecuencia menos la energía del fotón, quedaría la energía del fotón dispersado, más M sub 0 por C al cuadrado, todo al cuadrado. Hasta esto es relativamente transparente. Listo. Bueno, muy bien. Ahora lo que ustedes deben de hacer es lo siguiente. Tienen que aplicar acá la conservación del momento. Listo, entonces aplicamos la conservación del momento. Aplicamos la conservación del momento. Listo. Entonces decimos que el momentum del fotón incidente como el momentum del electrón en reposo. Este es el electrón en reposo con masa m sub 0 es 0. Entonces me queda momentum del fotón incidente es igual al momentum del fotón dispersado más el momentum del electrón reculado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos escribir nosotros acá? A ver. El momentum, este momentum al cuadrado básicamente es P sub F super I producto punto con P sub F super I, ¿cierto? Entonces esto sería la magnitud de P sub F super I al cuadrado. Y esto no es otra cosa que P sub F super F vector más P sub E super F vector al cuadrado, ¿cierto? De acá entonces yo tengo que P sub F super I vector al cuadrado es igual a P sub F super F más P sub E super F producto punto con P sub F super F más P sub E super F, ¿cierto? Este producto punto, ¿cómo queda? Queda la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más 2 veces la magnitud del primero producto punto con la magnitud del segundo. ¿Sí o no? Muy bien. O sea que esto sería como P sub F super F al cuadrado más P sub E super F al cuadrado más 2 veces P sub F super F por P sub E super F por el coseno de teta. Espera un momento, que acá me equivoqué de notación. Sí, me equivoqué, chicos. Un segundo, disculpen, por favor. O sea, la conservación del momento me está bien. Lo que pasa es que ese no es el ángulo porque el ángulo que yo necesito es el ángulo que hay entre el fotón incidente y el fotón dispersado, ¿cierto? Entonces, pero la magnitud, o sea, la conservación del momentum está bien. Entonces, el momentum del fotón incidente es igual al momentum del fotón dispersado más el momentum del electrón. Dejémoslo con esta notación. Entonces, esto está bien. De acá yo digo que el momentum del electrón entonces es igual al momentum del electrón incidente menos el momentum del electrón dispersado, ¿cierto? Muy bien. Y elevamos esto al cuadrado, entonces nos queda que la magnitud del momentum del electrón al cuadrado es igual al momentum del fotón incidente menos el momentum del fotón dispersado al cuadrado, o sea que esto es el momentum del fotón incidente menos el momentum del fotón dispersado producto punto con el momentum del fotón incidente menos el momentum del fotón dispersado, ¿cierto? Entonces ahora sí, producto punto, magnitud del primero al cuadrado más magnitud del segundo al cuadrado menos 2 veces el producto punto del primero por el segundo.
Y el ángulo entre P y PF sí es teta. Entonces, ahora sí. Esto sería la magnitud de PI al cuadrado más la magnitud de PF al cuadrado menos 2 veces PI magnitud, PF magnitud por el coseno de teta. Ahora sí. Listo. Bueno, muy bien. Eh, a ver, entonces para llegar, lo que ustedes deben de hacer es lo siguiente. Regálenme un segundito. Nosotros ya tenemos por acá, tenemos la conservación de la energía. Segundo. Es que este problema es ligeramente, o sea, lo que hay que hacer acá es ligeramente diferente a lo que hay que hacer en el problema que nosotros hacemos en mecánica cuántica. Entonces quiero tener cuidado para no tener que devolver. A ver. Esta es la conservación de la energía. Muy bien, entonces este de acá sería, este sería C al cuadrado, PE al cuadrado. Y yo tengo acá PE al cuadrado. Muy bien, entonces escribo PE al cuadrado, entonces queda como PI al cuadrado más PF al cuadrado menos 2 veces PI por PF por el coseno de teta, ¿cierto? Pero ¿quién es PI? Entonces PI simplemente yo lo había definido que es el momentum del fotón incidente. Esto sería H por la frecuencia dividido C al cuadrado. Dividido C, naturalmente todo al cuadrado. ¿Quién es PF? PF es la energía del fotón dispersado sobre C al cuadrado. Lo vamos a dejar expresada acá. ¿Por qué? Porque en la expresión que tenemos que llegar nos están pidiendo esta energía. Entonces dejémosla expresada ahí. Listo. Menos 2 veces, acá coloco H por F sobre C, acá coloco la energía del fotón dispersado sobre C por el coseno de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces multiplico por C al cuadrado, multiplicamos la expresión anterior por C al cuadrado, entonces nos queda C al cuadrado, Pi al cuadrado, ¿cierto? Igual a HF al cuadrado más la energía del fotón dispersado al cuadrado menos 2 veces H por F por la energía del fotón dispersado por el coseno de teta. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Y entonces acá lo que nosotros ya podemos hacer es que podemos igualar con la parte de la conservación de la energía que teníamos. A ver. Un segundo. Entonces acá yo necesito despejar este, o sea que paso este a restar, ¿cierto? Y me quedaría entonces esto sería igual a HF menos EF, ¿cierto? Más M sub 0 C al cuadrado, todo al cuadrado, menos M sub 0 al cuadrado C a la 4. Listo.
Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer es expandir acá. Entonces expanden este y lo igualan con este otro término de acá para poder llegar a esta expresión. Entonces básicamente es una aplicación del principio de conservación de energía a este proceso de scattering y el principio de conservación de momento, ¿cierto? Principio de la conservación del momento. Y de ahí pueden llegar a ese punto. Listo. Yo Bueno, apenas muy vi los bien. productos puntos, profe, yo dije, claro, de ahí sale el coseno. Sí, exactamente. Entonces, de ahí de donde tiene que salir el coseno. Mm, bueno, muy bien. A ver, hay una cantidad muy importante que uno tiene que calcular en colisiones, sobre todo en colisiones de alta energía, y es cómo cambia la energía cinética. Eso independientemente es importante en materiales, en partículas, en donde sea, ¿cierto? Entonces, esa sería la segunda parte de este problema. Esa segunda parte es, digamos, mucho más sencilla, ¿cierto? Es mucho más fácil de calcular porque ustedes ya deben de tener la primera parte. Listo. Entonces, en la primera parte, ustedes deben de demostrar que la energía del fotón dispersado viene dada por esta expresión, ¿cierto? En la segunda parte del problema, diferencias de energía cinética. Ahora, una parte muy importante que nosotros estamos examinando acá, chicos, es que nosotros podemos llegar a esta expresión. Observen que acá está la velocidad de la luz. Nosotros podemos llegar a esa expresión exclusivamente ¿por qué? Porque estamos utilizando una dispersión relativista para el electrón reculado, ¿cierto? Entonces, digamos, además de que tenemos una energía del electrón en reposo, que cuando su momento es cero, la energía del electrón en reposo no es cero. Es decir, este es un problema netamente relativista, ¿cierto? Ya voy a acabar, chicos, un segundo. Muy bien. Entonces, diferencias de energía cinética. Entonces, nosotros tenemos que T es igual a ¿quién? A la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Cambia la frecuencia del fotón, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que básicamente la segunda parte, la energía cinética final, ¿cierto? Entonces sería igual a la energía cinética inicial que multiplica a 1 más HF sobre M sub 0 C al cuadrado, que multiplica a 1 menos el coseno de teta, todo esto a la menos 1, ¿cierto? Muy bien, entonces de acá nosotros simplemente podemos factorizamos, esto me queda HF que multiplica a 1 menos, ¿cierto? 1 sobre 1 más HF. Esa línea que acabé de decir me hubiera tocado que ahorrar en el tablero, ¿sí o no? ¿Sí se dieron cuenta o pasó desapercibido el... Ya se ha vuelto bastante flojo en eso, profe. Antes ponía el esfuerzo, pero ahora con el programita que le pone la línea súper recta, ya hace sus locuras que sabe que el programa le soluciona. Sí, el problema realmente es qué vamos a hacer cuando ya no estemos en... ¿Qué vas a hacer, profe? ¿Qué vas a hacer? A mí no me metas en ese saco. Sí, eso va a ser un pequeño problema. Entonces, ¿esto cómo me queda? Esto me queda acá como 1 más HF
sobre m sub 0 si al cuadrado 1 menos cos teta, ¿cierto? Menos 1 dividido 1, ¿cierto? Más HF sobre m sub 0 si al cuadrado 1 menos coseno de teta. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, a ver, nosotros lo que podemos hacer es que vamos a sacar como factor común HF sobre m sub 0 si al cuadrado. Entonces esto queda como HF al cuadrado, ¿cierto? Dividido m sub 0 c al cuadrado, factor de 1 menos coseno de teta, sobre 1 más HF sobre m sub 0 c al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de teta. Profe, cierra el paréntesis arriba, por favor. ¿Cuál? Ah, sí, gracias. Esto simplemente es la energía del fotón incidente al cuadrado, ¿cierto? Sobre m sub 0 c al cuadrado, factor de 1 menos coseno de teta, dividido 1 más la energía del fotón incidente sobre m sub 0 c al cuadrado por 1 menos coseno de teta. Entonces, este es el resultado, asumo yo, al que había que llegar para la diferencia de energías, ¿cierto? Sí, asumo bien. ¿Sí o no? Es el resultado por aquí hay que llegar por la diferencia de energías. Ustedes simplemente les queda terminar de calcular este resultado que hay acá. Este ya lo tenemos. Listo. Este es el de scattering de Rutherford. Entonces, para mañana básicamente que nos queda es terminar este de acá y retomar el problema de la dilatación temporal. Y listo. Ya tendrían ustedes casi todo listo para poder entregar esta parte de la teoría especial de la relatividad. Listo, chicos.